Queridos amigos, queridos hermanos, nos encontramos nuevamente hoy en este domingo quinto del tiempo pascual, según el calendario litúrgico de nuestra iglesia. Siempre en Pascua, como les he propuesto en estos días. La liturgia de hoy nos regala unos textos muy bellos, muy ricos. De manera particular, centremos hoy nuestra atención, nuestra oración en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Esta es la palabra del Señor. La vida cristiana es una relación de fe, de esperanza y de amor. En realidad nosotros creemos en el Señor, esperamos en el Señor, amamos al Señor. Pero esto es posible porque Él mismo tomó la iniciativa de amarnos. Él nos amó primero. Por eso podemos confiar y esperar en Él. Porque su amor no defrauda. Porque su amor es digno de confianza. Porque su amor se ha mostrado como un amor siempre fiel. Él tomó la iniciativa de amarnos y nos invita a creer, esperar y amarlo a Él. Esto significa que la vida cristiana es, decía, una relación con el Señor, por lo cual ninguno de nosotros puede vivir por sí mismo, pero tampoco ninguno de nosotros vive para sí mismo. En realidad, la vida es un don recibido para ser entregado. Hoy la palabra del Señor nos regala una imagen muy bella que muestra la importancia de esta relación de fe, de amor, de esperanza. Es la imagen de la vid y los sarmientos. Jesús se presenta a sí mismo como la vid, es decir, como la planta. Jesús presenta al Padre misericordioso como el labrador que cuida de esta vid. Y Jesús nos presenta a nosotros como los sarmientos, es decir, como las ramas de esta planta, de esta vid que es Él mismo. Y por ser ramas de esta planta, como toda rama en todo árbol, estamos también llamados a dar fruto. Ninguna rama puede vivir, ni puede dar fruto por sí misma. Necesita estar pegada, estar unida, estar adherida completamente a la planta. La constatación es clara: si el sarmiento, si la rama se separa de la planta, muere. La palabra de Dios de hoy, el Evangelio de San Juan, utiliza una expresión muy fuerte, muy bella, para mostrar esta necesidad de estar unidos a Jesús, para poder vivir y para poder dar fruto. Hay que permanecer en Jesús y que Él permanezca en nosotros. Lo dice de una manera muy clara: sin mí no pueden hacer nada.
Pero pensemos por un momento en lo que significa esto de permanecer. No se trata de una relación esporádica, ocasional, intermitente. Se trata de una relación duradera, de una verdadera adhesión, de una unión estrecha, íntima con el Señor y una relación que perdura. Por eso, quien se separa de Jesús no puede dar fruto y con el tiempo muere. Le sucede como a la rama, por separarse de la planta se seca y es tirada al piso. En cambio, la persona que permanece en Jesús vive y da fruto. Y para permanecer en Jesús es necesario acoger sus palabras. Estas palabras de Jesús tienen un efecto transformador, tienen la capacidad de renovar la vida, tienen la capacidad de limpiar la existencia. Jesús habla, por supuesto, de una permanencia recíproca. Él nos invita a permanecer en Él, pero también debemos permitir que Él permanezca en nosotros, para que nos haga vivir con su propia vida, para que podamos amar con su propio amor, para que demos frutos con la fecundidad de su misericordia. Este es el texto que la liturgia de hoy nos propone en el Evangelio. Pero quiero hacer una alusión a los otros dos textos que aparecen en la liturgia de este domingo porque son oportunos. La palabra de hoy nos presenta un ejemplo muy especial de esa relación vital con Jesús para dar frutos. Es el caso de San Pablo. Fue un perseguidor de los cristianos y él encontró un día en su camino a Jesús resucitado, quien le cambió totalmente su vida. Y desde cuando Pablo encontró a Jesús, ya nunca más pretendió vivir por sí mismo ni para sí mismo. Precisamente será Pablo quien lo escribirá en una de sus cartas. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Tanto en vida como en muerte somos del Señor. Y esta experiencia de transformación de la vida de Pablo la expresa la palabra de Dios de hoy con estos verbos: ver, escuchar y anunciar. Pablo vio al Señor, es decir, se encontró con Él y descubrió el poder transformador de su misericordia. Pablo escuchó al Señor, es decir, acogió su evangelio. Evangelio que anuncia la vida nueva de la Pascua, que hace que él y muchos más podamos vivir una vida de personas resucitadas. Y Pablo, al encontrar a Jesús y al vivir de su palabra, se convirtió en anunciador de Jesús, de su evangelio. Qué hermoso poder nosotros hacer nuestras estas palabras que definen la experiencia de Pablo: ver al Señor, escuchar al Señor y anunciarlo. Y también la palabra de Dios de este domingo nos puede señalar algunos de los frutos que el Señor espera cuando permanecemos unidos a Él. Y por ello, la primera carta de San Juan, que se lee también en este domingo, comienza con esta frase: no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Se trata del fruto del amor por permanecer en Jesús. Pero resulta que este amor cristiano no es un simple discurso. En este amor se refleja la transparencia de nuestra conciencia y la rectitud de nuestro corazón. El amor no tiene intenciones oscuras. El amor no tiene intenciones mentirosas. El amor no tiene propósitos malévolos. Por eso San Juan dirá: Dios es mayor que nuestra conciencia. Mis queridos hermanos, qué bueno abrir la intimidad de nuestro corazón y de nuestra conciencia al Señor, sin ningún temor,
porque Él no es un juez cruel que está atento a juzgarnos y a castigarnos. Como es de bella y de consoladora la afirmación de la palabra de Dios de hoy. Esta invitación a amar de verdad, que hace eco también a otra expresión de la Escritura: en el amor no hay temor. Pero también el amor cristiano, que es de verdad, con un corazón transparente y sincero, se refleja en obras. Guardar los mandamientos del Señor, esa es la gran invitación de este texto de San Juan hoy. Y se trata de creer en Él y de amar a los demás. ¿Pero con qué amor? Con el amor mismo de Jesús. Amar como Jesús amó, como Él nos lo mandó. Y precisamente para amar con este amor de Jesús es necesario permanecer unidos a Él. Permitir que Él permanezca en nosotros, precisamente como la vid y el sarmiento. Y permítanme este comentario final. Este fruto, esta invitación a dar frutos por permanecer en el Señor, se expresa también de manera muy concreta en algo que es una necesidad grande en nuestros días: ser constructores de la comunidad. Pensémoslo de esta manera: ninguno de nosotros es la única rama en la vid que es Jesús el Señor. Ninguno de nosotros es una rama aislada que tiene la pretensión de acaparar toda la vida que Jesús transmite, Él que es nuestra vid. Nosotros formamos una comunidad de creyentes que permanecemos en Jesús. Nosotros formamos una comunidad de hermanos que queremos permanecer fieles al amor de Jesús. Y así fue la experiencia de la comunidad cristiana desde el comienzo. Permanecieron fieles al Señor. Nosotros no somos ramas aisladas. Formamos entre todos una comunidad en la cual Jesús quiere permanecer para darnos vida a nosotros y para que nuestros frutos lleven la vida de Jesucristo resucitado al mundo entero. Formamos parte de una comunidad que recibe la vida de Jesús gracias a la presencia del Espíritu Santo, que es el alma de nuestra comunidad. En este quinto domingo del tiempo de la Pascua, quiero invitarlos al finalizar mi meditación a que convirtamos en una gran convicción en nuestro corazón esta palabra de Jesús: sin mí no pueden hacer nada. Les deseo, mis queridos hermanos, un feliz y bendecido domingo. Hasta pronto.